Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendigo la vida de cada uno de aquellos que se han hecho presentes una vez más para que sigamos ahondando en la palabra del Señor. Gracias por ser parte de Reino Unido Centro de Adoración. Estamos aquí para seguir creciendo juntos y estamos acá como una iglesia que Dios ha llamado con el propósito único de exponer su verdad, de exponer la palabra suya, de exponer la palabra de Dios. Amén. Así de que gracias a cada uno de aquellos que se han conectado en esta hora con esta su página y esta su iglesia, Reino Unido Centro de Adoración. Y en esta noche vamos a ver un tema tan importante. Lo invito a que, si usted tiene acceso a la palabra del Señor, la abra y lo haga en el libro de Mateo. Vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 6 y los versículos 25. Luego avanzaremos para leer el 35, el 31 al 34. Amén. Si usted tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito. Y vamos a leer la palabra del Señor, que ya es bendita, en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Y su versículo 25 dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Veamos ahora del 31 al 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios porque en los versículos que no leímos, ciertamente usted que tiene tiempo en casa lo hará y usted se dará cuenta que ahí habla Jesucristo y compara acerca de las aves de los cielos y acerca de los lirios del campo. Y usted mirará cómo Jesucristo dice acerca de los afanes del hombre, cómo es que las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, pero Dios vuestro Padre las alimenta, y los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan, pero que ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Amén. Así de que en esta lectura que vamos a tener el día de hoy, yo sé que usted ha tomado ya el tema que hoy será puesto en visión acá, que es: ¿hay algo que te afana? El día de ayer salió esa parte de... Perdón por la interrupción, pero vamos a proseguir con este tema tan importante del cual hablábamos, que se encuentra en el libro de Mateo 6:25 y los versículos del 31 al 34, que tuvimos ya lectura. Sin embargo, vamos a proseguir con este tema del cual hablábamos, que son preguntas que en este tiempo nosotros nos hacemos acerca de: ¿hay algo que te afana? ¿Hay preocupaciones en ti? ¿Hay cosas que tú piensas que quizá no puedes darle resultado, pero que hay algo más allá de lo cual tú esperas que se dé solución? Sin embargo, en esta noche Dios quiere hablar a tu vida a través de esta enseñanza, y así como lo ha hecho a mi vida a través de ella cuando preparaba este tema, cuando yo tenía lectura de la palabra del Señor y hablaba en ella acerca de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, nosotros nos daremos cuenta de que Jesucristo habla acerca del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesucristo toma muchas enseñanzas de las cuales quiere preparar a todos aquellos sus seguidores, a todos aquellos que están al pendiente de escuchar la palabra para seguir creciendo espiritualmente, pero también hablaba a aquellos que llegaban con una razón o un propósito diferente al cual Cristo esperaba. Pero Cristo, conociendo el corazón y la mente de cada uno de ellos, sabía cuál era la razón verdadera por la cual ellos se acercaban. Sin embargo, en este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, yo sé que usted, así como yo, así como cualquier ser humano por naturaleza, estamos constantemente pensando acerca de qué será el día de mañana, cómo cubriremos las ciertas inquietudes, qué será la cobertura que tendremos el día de mañana, pero qué es lo que Dios realmente nos da en su palabra para que nosotros podamos en fe recostarnos en ella, sabiendo de que el favor de Dios está en nuestras vidas y que gracias a Él nosotros encontraremos
respuesta a todo aquello que venga a nuestras vidas. Jesucristo en el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, abordó diferentes enseñanzas a todos aquellos seguidores. Sin embargo, cuando nosotros retrocedemos unos versículos antes al que tuvimos lectura, que está en el capítulo 6 y los versículos 25, luego el 31 al 34, nosotros miraremos que entre los temas que Jesucristo abordó fueron temas directos que iban al corazón de todos aquellos oyentes. Al corazón de la audiencia que lo seguía. Cristo quería hacer transformación, cambio, como lo quiere hacer en estos tiempos a través de esta palabra que envía a usted, que quizá esté en casa o quizá después lo escuchará en cualquier lugar donde se encuentre, quizá manejando su vehículo, trabajando o en cualquier momento, pero Dios habla a nuestras vidas a tiempo y fuera de tiempo, como lo está haciendo en el día de hoy. Así es de que entre los temas que Jesucristo tocó antes de la lectura que hemos tenido, Jesucristo hablaba también acerca de la importancia de hacernos tesoros, no acá en la tierra, sino hacernos tesoros en el cielo, donde no llega el ladrón, donde el Elohim no llega y la polilla tampoco llega. O sea, son tesoros que nosotros tenemos ya por naturaleza, de una manera segura en la presencia de Dios. Sin embargo, Jesucristo tocaba este tema para poder llegar al tema que vamos a tener en coalición el día de hoy. Después de hablar acerca de los tesoros en el cielo, Jesucristo hablaba también acerca de Dios y la riqueza, de cómo es que no podemos amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque Él decía, porque aborrecerás a uno y amarás a otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. ¿Cómo es que nosotros debemos entonces tomar este tema que viene, que como dije ya son temas a los que Jesucristo habla directamente al corazón del hombre? Por eso es de que en otra cita bíblica Jesucristo dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, cuando hablaba acerca de los tesoros en el cielo. Pero sin embargo nosotros el día de hoy vamos a seguir dándole secuencia a las enseñanzas que Cristo había preparado ya en el Sermón del Monte. Y para ello, déjeme decirle que en el libro de Lucas, que es el paralelo a esta lectura que nosotros hemos tenido, en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 22, Jesucristo habla directamente a los discípulos. O sea, la audiencia que Jesucristo tiene, aquellos que están sentados como en primera fila porque han tenido la prioridad de parte de Dios para que escuchen la enseñanza, como usted que está sentado en casa, escuchando esta enseñanza para que Dios hable a su vida y a través de usted. Como hijo de Dios, entonces Él trascienda y Él lleve su palabra a través de usted a los lugares donde usted se mueva, a los lugares donde Dios lo haga llegar. Sin embargo, Jesucristo, entre la audiencia mayor que tenía, déjeme decirle que tomó prioridad a los discípulos que eran los primeros que estaban. Por eso es de que dije ya en la lectura paralela, en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 22, Jesucristo habla a los discípulos y dijo luego a sus discípulos. O sea, les dio prioridad a ellos para que ellos reconocieran que ellos eran los primeros que debían abordar este tema, la enseñanza, la doctrina que Él llevaba y de la cual estos discípulos tenían que hacer revelación a sus vidas para que pudieran aplicarla a sus vidas y asimismo la llevaran como testimonio. Pero entre todos los temas, el que vamos a ver en el día de hoy ciertamente es el tema que Dios ha puesto en mi corazón y el cual, si usted tiene la palabra del Señor accesible, usted mirará que habla de el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad es aquello de lo que Jesucristo comienza hablando acerca de los afanes de las personas, de por qué es que la preocupación por el día de mañana llega al corazón humano, por qué es que nosotros nos afanamos, por qué es que nosotros llegamos y perdemos el control a través de la ansiedad porque no tenemos dominio sobre nosotros mismos, salvo que el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. De hecho, la palabra más de una vez nos hace el recordatorio que nosotros nada somos sin la presencia del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, porque mi Padre es el labrador, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y fuera de mí no llevaréis fruto, sino desparramaréis. Pero ¿cómo es que nosotros entonces vamos a ver que el afán y la ansiedad es algo de lo cual Jesucristo no quiere que nosotros tomemos cuidado? De hecho, el afán, cuando usted mira el concepto de afán, afán es aquello que nosotros buscamos de una manera intensa, una cosa que nosotros queremos realizar en la cual ponemos todo nuestro interés o todo nuestro empeño. Afán es aquello que nosotros anhelamos, aquello que nosotros buscamos, aquello en lo que nuestro corazón es puesto para poder lograrlo. Una cosa cualquiera, llámese como usted guste, pero el afán es algo que nosotros nos tiramos a la tarea, al interés, al empeño de poder alcanzarlo, sea cual sea la meta por la cual nosotros tengamos que pasar. O sea, dejamos todo riesgo, dejamos todo obstáculo, dejamos todo sacrificio a un lado para poder llegar a alcanzar aquello que nos hemos afanado a alcanzar.
Y la ansiedad, déjeme decirle, que es un estado mental que se caracteriza por la inquietud y la inseguridad del hombre. O sea, la ansiedad es ciertamente hasta cierto punto un desnivel o un quebranto mental. Por eso es de que es un estado mental que se caracteriza ciertamente por una inquietud o una inseguridad en la persona. Por eso es de que el tema que aparece en la palabra del Señor dice afán y ansiedad. Pero ciertamente nosotros necesitamos cubrir ciertas cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos cosas que cubrir. Yo sé que tanto usted como yo tenemos diferentes situaciones que llegar a cubrir. Y quizá llegamos a la cama algunas veces pensando cómo pagaré la renta del día de mañana, cómo pagaré esto o lo otro. Y viene a nuestro corazón, a nuestra mente, ideas de las cuales nosotros no podemos descansar, no podemos tomar para que el sueño se reconcilie en nosotros. Por eso es de que el salmista, teniendo la certeza plena de lo que Dios significaba para su vida, él dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y esas palabras son las que Dios quiere que nosotros en esta noche abracemos, alcancemos, y que a través de ellas nosotros vivamos, porque ciertamente hay compromisos en nosotros. Hay diferentes tipos de situaciones en nuestras vidas que nos hacen preocuparnos. Yo sé que usted ha pasado por necesidades como lo he pasado yo, necesidades tal vez de tipo económico, de tipo laboral, de tipo familiar, situaciones que llegan a nuestra vida, pero nosotros no tenemos a veces la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría de parte de Dios de reconocer que nosotros ya caminamos solamente sobre obras perfectas que de antemano han sido preparadas para que nosotros solamente caminemos en ellas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Ciertamente este versículo que nosotros leímos, mayormente el versículo 33, ha sido un versículo que ha sido mal manejado. Ha sido un versículo que hasta cierto punto ha tenido una mala interpretación, de lo cual aquellos que no aceptan llegar a la palabra de Dios porque se confían solamente en escuchar nada más de otras personas las citas o los versículos bíblicos, se conformarán nada más con escuchar lo mismo sin llegar a la palabra del Señor para determinar si ciertamente ello es verdad o no lo es. Y muchos han tergiversado la palabra del Señor a través de esta lectura. Pero si nosotros no llegamos a la lectura bíblica, los versículos se necesitan tomar el antetexto, el texto y el contexto para que nosotros nos formemos un panorama más amplio de lo que el escritor en ese momento quiso darnos a entender. Veamos entonces qué es lo que nos habla el antetexto, el texto y el contexto de esta cita, que es tan importante porque vamos a ubicar la palabra del Señor, el reflejo del Señor en esta palabra, en lo que es el versículo 33, porque es en ello donde Dios ha puesto en mi corazón que en esta noche hablemos acerca. Veamos entonces qué es lo que dice desde el versículo 31 al 34 y por qué es que Dios en estos tiempos quiere que usted y yo como iglesia nos recostemos en su verdad, porque es que nos hemos salido nosotros de la fe que nosotros profesábamos, quizá por escuchando conceptos, por escuchar versiones humanas que nos han dejado a un lado el mandamiento de Dios para convertirse entonces en mandamiento de hombre que nosotros hemos tomado como reales sin poder llegar a la verdad de Dios. Dice así en el versículo 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. En estas palabras Dios quiere que nosotros recostemos ciertamente nuestro entendimiento. Veamos por qué es que a veces ha habido tergiversión acerca de la verdad de Dios. Cuando nosotros vimos en el versículo 31, nosotros veremos que Jesucristo habla de tres elementos tan importantes que son los que llenan la necesidad del ser humano. O sea, Jesucristo, cuando Él comparaba las aves, cuando Él comparaba los lirios del campo, que era lo natural que los hombres en ese entonces podían ver para tener un mayor entendimiento acerca de la enseñanza que Él estaba dando, Él comparaba elementos de los cuales ellos dependían 100% de la misericordia de Dios, la providencia
justicia de Dios era aquello que era dado a ellos porque era la manera en que ellos podían seguir viviendo. Por eso es de que cuando habla de los lirios del campo, él dice: ellos no trabajan, no hilan, sin embargo vuestro Padre los viste de tal manera que ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Pero vea lo que dice después de esa lectura, cuando él dice: porque si esto hace como la hierba que está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más no hará por vosotros, hombres de poca fe? Toque su corazón en esta hora, si usted puede, póngase su mano derecha sobre él, porque Dios necesita que usted reconozca que estas palabras son palabras de fe que van directamente al corazón del hombre. Y más que ello, van al corazón del ser humano para que reconozca que como hijos de Dios, nosotros somos dependientes 100% y en todo momento nuestra fe tiene que llegar más allá de aquello que nosotros pensamos que llegaría. Si no nos movemos en fe, déjeme decirle que lastimosamente estaremos entroncando la gloria de Dios, el reino de Dios en nosotros, y estaremos siendo llevados nada más por tradición o costumbre. Pero veamos el versículo 33, porque ese es el tema central del cual Dios me permite hablar estos últimos minutos. Dice así en el 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Veamos detenidamente esta versión, esta porción bíblica, porque de ahí se desligan muchos malos entendidos para los seres humanos. Jesucristo dice: mas primeramente buscad. Ese buscad que Jesucristo habla es un buscad transitorio, es un buscad permanente, es un buscad constante, o sea, es un estilo de vida para nosotros. Jesucristo no dijo: buscad ahorita el reino, dejad un lapso y luego buscadlo nuevamente más adelante. No, cuando Jesucristo dice buscad primeramente, o sea, cuando Jesucristo habla primeramente, él dice buscad, o sea, estad constantemente en una posición de la cual Dios su corazón esté gozoso, de la cual Dios se gloríe, porque ese buscad vuestro va a estar alineado a la petición de Dios. Primeramente, o sea, lo que nosotros debemos buscar primeramente no son las cuestiones terrenales. Por eso Jesucristo hizo la comparación e incluso preparó el corazón de la audiencia para que reconociera que los tesoros no debían ser terrenales sino celestiales, para que reconociera que ni Dios podía llevarse con las riquezas, porque es ahí donde el corazón del hombre se perturba, se desvía y se pierde del propósito de Dios. Pero cuando Jesucristo dice buscad, o sea, estad constantes, es algo que es permanente, constantemente dedicados a eso. No podemos nosotros buscar el reino un tiempo y dejarlo y nuevamente regresar, porque en ese lapso de tiempo el apóstol Pablo dijo: y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque los lapsos que nosotros dejamos, como los 420 años de silencio donde Dios no habló al ser humano, ese es el peligro en nosotros. Ese lapso de tiempo que nosotros podríamos pasar retirados de la presencia y del alineamiento de Dios puede marcar en nosotros una pérdida eterna si nosotros no tomamos conciencia de ello. Por eso Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios. Veamos esos elementos que Cristo pone primeramente, porque hay promesas, pero así también hay demandas. Para que la promesa llegue a nuestras vidas hay elementos que cumplir. Por eso Cristo dice: buscad primeramente el reino de Dios. O sea, todo lo primero que vosotros hagáis acá en la tierra no tienen que ser cosas terrenales, sino tienen que ser vuestro cuerpo acá, pero vuestra mente, vuestro espíritu tiene que estar como lo que somos acá en la tierra, como extranjeros, como forasteros, dijo Pablo, porque estamos nada más un lapso de tiempo y luego nosotros partiremos a nuestra morada eterna, aquella de la cual Jesucristo os conviene que yo me vaya. Porque si me voy, entonces voy a preparar morada para vosotros, y os vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero cuando él dice buscad primeramente el reino de Dios, o sea, el reino de Dios significa la autoridad de Dios, el poderío de Dios, la cobertura de Dios, la plenitud de Dios en nosotros, para que nosotros como esclavos de Dios no tengamos nada que hacer por nosotros mismos. Por eso es de que nosotros no podemos recostarnos ciertamente en nuestra propia prudencia, sino debemos fiarnos de corazón en Dios mismo. Cuando Jesucristo dice buscad primeramente el reino de Dios, o sea, someteos como esclavos a la voluntad de Dios, someteos a la cobertura de Dios, someteos a la autoridad de Dios, someteos al gobierno de Dios, porque el reino de Dios no hay reino sin que no haya rey.
O sea, para que un reino se establezca, hay tres elementos importantes y tiene que haber un rey, tiene que haber un territorio y tienen que haber súbditos. El rey y monarca en nuestro corazón tiene que ser solamente Dios a través de Cristo Jesús. El territorio es el mundo en el cual nosotros nos movemos para que el evangelio bendito de Dios sea disipado a través de nuestra presencia. Y por último, los súbditos somos nosotros, porque nosotros como humanidad ciertamente dependemos en todo momento y 100% a la autoridad plena de Dios. Pero Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros vemos que es justicia, miraremos que es un principio moral que se inclina a obrar y a juzgar rectamente conforme a la verdad. O sea, cuando nosotros aplicamos justicia, eso significa que en nosotros hay un principio moral que se inclina, que se recuesta, que se apoya ciertamente en toda obra y en todo juicio, pero solamente apoyado y respetando la verdad. Por eso es de que justicia es dar a cada uno lo que se merece. Injusticia es dejar sin la posición que cada quien merece para no aplicar la que corresponde. Pero ¿qué es entonces justicia para nosotros? Cuando Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando usted mira el libro de Romanos en el capítulo 3 y el versículo 22, usted mirará que Pablo dice a los romanos, dice: porque la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, cuando Jesucristo habla de buscar la autoridad del reino de Dios, que busquemos la cobertura, el sometimiento de Dios y que venga a nosotros la justicia, significa que la justicia de Dios está recostada a través de Cristo Jesús. Esto quiere decir que usted y yo constantemente tenemos que buscar el reino, la cobertura, el gobierno, la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, pero solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a tomar entonces la porción que Jesucristo nos dejó como apoyo? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer que las palabras de Cristo hablan más que de un deleite, más que de una prosperidad material, más que de una riqueza, más que de una fortuna material? Él hablaba directamente al corazón acerca de la cobertura y la necesidad para poder cubrir todo aquello que en nosotros demanda como hijos de Dios, como seres humanos. Jesucristo en ningún momento, Él habló acerca del éxito, acerca de la riqueza material. No, Él habló acerca de las necesidades. Por eso es de que en qué nosotros nos vamos a recostar. ¿Qué es el apoyo espiritual en que nosotros encontramos en la palabra del Señor? Jesucristo dijo: porque no os preocupéis por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de beber o qué habéis de vestir. Y la palabra es clara cuando en el versículo 33 de Mateo 6 dice: porque todas estas cosas, o sea, los tres elementos de los que Jesucristo había hablado ya acerca de la necesidad del hombre, estaban siendo cubiertas si nosotros llenábamos el requisito de Dios, buscando constantemente su reino y viviendo en la justicia suya, que es a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero hay en este tiempo moderno un movimiento que no es doctrina alguno, sino es un movimiento que se ha infiltrado en las diferentes iglesias, la cual han hecho llamar la palabra positiva. Y ellos quieren cambiar todo con versiones humanas, con versiones de sentimiento. Aquellos que dicen, porque ciertamente hay dos maneras en la que nosotros podemos ver la verdad. Una que es de manera espiritual y otras a través de los sentidos. Pero cuando la espiritual o la revelación de Dios llega, entonces los sentidos quedan sin efecto. Y ellos quieren cambiar la verdad de Dios a través de los sentidos. Quieren que a través de la constante repetición de algo que se desea, la verdad force a Dios a cumplirla y entonces venga a ser evidente porque nosotros la estamos proclamando. En todo momento, el hombre siempre se ha sometido a la voluntad de Dios. Pero este movimiento que dije ya no es doctrina, sino es una influencia que se ha metido en las diferentes iglesias evangélicas y que como un flagelo ha ido cada vez más tomando seguidores. Es aquella que ha venido a cambiar la versión de Dios. Por eso es de que ellos ya no dicen y estas cosas os serán añadidas, no, ellos dicen y todo os será añadido. Pero Cristo en ningún momento hablaba acerca de deleites, hablaba acerca de lisonjas, hablaba acerca de aquellas grandes cantidades o aquellas porciones materiales que el hombre puede tomar acá en la tierra. Jesucristo fue claro y contundente en sus palabras diciendo que en las necesidades del hombre había cobertura, pero si él se sometiera a la voluntad de Dios buscando su reino y viviendo la justicia de Dios que es en Cristo Jesús.
¿Cómo nosotros entonces vamos a mirar el favor de Dios puesto en nuestras vidas? ¿Por qué es que nosotros a veces nos dejamos llevar solamente por conceptos? Y como hijos de Dios, usted y yo estamos pasando, hemos pasado y pasaremos ligeros quebrantos, de los cuales Pablo dijo, porque esta es momentánea, pero ella me lleva a un mayor peso de gloria. O sea, las necesidades, todas las situaciones difíciles por las que nosotros podamos pasar, ya hay un tiempo en el cual nosotros vamos a tomar superiores ascensos, porque en Dios todo es amén y todo es ganancia en su reino. Pero nosotros hemos dejado la palabra del Señor por caminar solamente en conceptos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Debemos solamente proclamar, debemos entonces decretar, debemos entonces delinear, debemos entonces dar palabra a los vientos para que la verdad llegue sin que sea el centro de la realización de las promesas llegando a nuestras vidas, porque nosotros hemos llenado el requisito en él. Vea usted, si usted tiene la palabra del Señor, lo invito a que la abra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 6, usted encontrará la respuesta, porque ciertamente nosotros pasamos por diferentes situaciones difíciles. Pero una vez más, Dios, a través de la revelación dada a Pablo, a la iglesia de Filipos, él una vez más nos dice, porque nosotros ya no tenemos necesidad de afanarnos, nosotros no tenemos necesidad de preocuparnos, nosotros no puede haber ansiedad en nosotros, no puede haber inquietud, no puede haber inseguridad, porque si en nosotros ya hay la certeza de que como hijos de Dios nosotros alcanzaremos aquellas promesas que Él ya ha prometido a nuestras vidas, entonces nosotros las alcanzaremos y las tomaremos, porque en Cristo Jesús solamente son para nosotros un amén. Amén. Así es de que, pero Pablo habla a la iglesia de Filipos en Filipenses 4:6, si usted tiene acceso, la palabra del Señor dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Vea usted, porque ese es el principio en el cual usted y yo debemos recostarnos. No debemos nosotros pensar nada más que por nuestra propia fuerza, humanidad, preparación, sabiduría o por aquello que nosotros decretamos. Todo será realizado en nuestras vidas. No, ya hay un centro de origen para toda la realización de todo lo que llega a nuestras vidas, y eso solamente Dios a través de Cristo Jesús. Pero Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, la oración, el ruego y la acción de gracias son elementos de los cuales nosotros podemos llegar a Dios para que Él pueda reconocer nuestras necesidades. Por eso es de que por nada estéis afanosos. Lo que Dios está hablando a través de Pablo es que por nada estéis preocupados. Por nada estéis vosotros inclinados pensando en qué será el día de mañana. Y esta historia se da porque cuando él habla en el versículo 32 acerca de los gentiles, también buscan estas cosas. O sea, los gentiles, tómese gentil porque también tiene un concepto de decir que no es judío, pero gentil, la palabra de Dios también lo describe como pecador, como incrédulo o como aquel que no sigue la voluntad de Dios. O sea, un gentil puede ser alguien que, como usted y yo que no somos judíos, no somos llamados gentiles en la Biblia, pero también un gentil puede ser alguien que es incrédulo, alguien que es pecador. Cuando Jesucristo habla acerca de los gentiles, Él dice, porque los pecadores también buscan estas cosas. O sea, buscan la comida, buscan la bebida y buscan el vestir del cuerpo. Sin embargo, Jesucristo aclara una vez más a través de esta porción bíblica y Él dice, no es pues vuestra vida más importante que el alimento y vuestro cuerpo más importante que el vestido. De que nosotros nos jactamos entonces buscando deleites, buscando manjares para que la carne se sienta agradada por lo que pasa a través del paladar. O estaremos nosotros gustosos porque vamos quizá a un boutique o a un mall para comprar ropa cara, para poder ponerle al cuerpo aquello que es solamente forro de lo que usted y yo representamos espiritualmente delante de los ojos de Dios. Nosotros podemos ciertamente hacer cualquier cosa, pero eso no indica que nosotros estemos alineados a la palabra del Señor para que seamos nosotros merecedores de sus promesas.
Por eso hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero ¿por qué es que no recibo las promesas? Pero Jesucristo viene en esta hora y te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las necesidades por las que tú pases, sin contar deleites que pueden alejarte del favor de Dios, sin contar deleites que pueden apoderarse de tu corazón y retirarte de la promesa de Dios que es de manera eterna. Entonces Dios se compromete contigo, si tú te alineas, a que Él también tomará cuidado de todo aquello que tú necesites como hijo de Él que eres. Pero termino con estas palabras porque ciertamente nosotros a veces pensamos que nosotros llenamos ya el requisito por ser lo que somos acá en la tierra. Pero cuando tú miras el libro de Proverbios, en el Proverbio 3:5, la palabra del Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Prudencia equivale a sabiduría, prudencia equivale a inteligencia, prudencia equivale a independencia. Por eso el proverbista dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que tú entonces estás haciendo? ¿Caminarás conforme el propósito de Dios? ¿Caminarás alineado para que Dios hable a tu vida? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Piensas que Dios no llegará a ti a cubrir tus necesidades? Jesucristo dice, porque vuestro Padre ya sabe de que vosotros tenéis necesidad de esto. Pero vuestro Padre es aquel que tiene también un requisito como petición. Y en esta hora, todo aquel que ha escuchado o que escuchará esta palabra que Dios ha enviado a través de este su hermano y amigo, ustedes encontrarán que hay un requisito tan importante llamado justicia. Ustedes pueden buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios es someterse a su palabra, someterse a su autoridad, someterse a aquello que es conocido como la palabra de Dios o la palabra de vida. Pero vida solamente reflejada a ti si tú llegas en apoyo buscando a Cristo como tu Señor y Salvador. La justicia de la que Jesucristo mismo hablaba es, si vosotros inclináis vuestro corazón en mí, entonces vosotros alcanzaréis el favor de Dios, porque la justicia de Dios solamente depende de la fe que ustedes pueden recostar en mí. Estarás tú quizá en la condición, después de escuchar esta enseñanza, de reconocer que habrán necesidades en ti, que llegarán a tu vida, porque nosotros como seres humanos acá pasaremos diferentes necesidades. Pero Jesucristo dijo, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Esas tribulaciones de las que Él hablaba que tendríamos acá en la tierra, también nos da un apoyo de confianza. Y eso es que confiemos en Él, porque Él, así como ha vencido al mundo, así como ha vencido a Satanás, así como dijo a Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo es el que Cristo, como coheredero juntamente con nosotros en el Padre, quiere en esta noche compartir contigo. ¿Tendrás tú a Cristo en tu corazón? Encontrarás que para que Dios llene el requisito, las promesas que ya te ha dado a través de esta palabra, hay un requisito mayor, y ese es llegar a la justicia de Dios. Y para ello tú tienes que recostar tu corazón y fe en Cristo Jesús. Si tú no lo has hecho, si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero quieres tú abrazar estas promesas que el Señor ha traído para ti en este día, las promesas para cubrir tu necesidad de hambre, tu necesidad de sed y la cobertura, el abrigo en el cual tu cuerpo pueda sustentar el calor de Dios a través de su divino Espíritu, hay un requisito al cual tú puedes llegar, y ese es solamente a través de Cristo Jesús, clamándolo como tu Señor y Salvador. ¿Estarás tú dispuesto a eso? Si tú estás dispuesto, yo te invito ahí donde tú estás a que lo hagas. Esto es solamente un medio en el cual Dios ha hablado a tu vida, pero Él quiere que tú, después de escuchar su palabra, respondas al llamado que Él está haciendo a tu vida. ¿Estarás tú dispuesto a entregar tu vida a Cristo para aceptarlo como tu Señor y Salvador? Este es el momento. No esperes hasta el día de mañana. La palabra dice que ni Cristo ni los ángeles saben en el momento en el que Cristo volverá por su iglesia. Solamente Dios en su divina potestad. Pero ¿qué te asegura de que Cristo no vendrá esta noche? Y después de haber hablado Dios a tu vida y no aceptarlo, tú te perdiste la tan grande oportunidad que pudiste haber tomado una decisión tan grande, pero la dejaste pasar. Si no lo has hecho, yo te invito en esta hora a que tú lo hagas y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador, y vengas, como dice la palabra del Señor, saltes de entre la multitud de acá de la tierra como becerro de la manada. ¿Quieres tú hacer eso? ¿Quieres tú ser el pequeño remanente que Dios mantendrá acá en la tierra para que sea tomado por Cristo cuando ese momento llegue?
Si así lo has hecho, te felicito, porque has tomado la decisión más sabia que pudiste haber tomado en todos los días que Dios te permite estar acá en la tierra. Te bendigo, te amo. Gracias por haber sido parte de esta enseñanza. Gracias por este tiempo. Gracias porque Reino Unido Centro de Adoración desea de todo corazón que tanto tú y tu familia y todos tus amigos vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, y todos juntamente entremos de la mano como un solo pueblo para poder agradar el corazón del Padre y llegar a su presencia y morar de manera eterna. Te bendigo, te amo en Cristo, y que tengas una formidable semana bendecida en su presencia. Amén.